Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una tarde más a Enfermotor con Javier Costas y Carlos Pascual, que ahora es restaurador de coches viejos. Bueno, siempre he restaurado coches viejos. Aparte de periodista de motor en sus ratos libres. Sí, y de gestionar cositas. Sí. Yo soy podcaster en mis ratos libres. Hacemos lo que podemos y cuando nos dejan. Sí, por cierto, acordaos que los antinieblas cuando llueve no se ponen, ¿vale? Que me habéis venido cegando alguno. Sí, la verdad es que este hombre ha sufrido un poco la mala combinación de madrileños en coche y con lluvia. Es como los gremlins, ¿no? Que cuando se mojan se multiplican y se ponen de mala hostia. Sí, yo creo que hay algún tipo de problema mental que hay que solucionar. Sí, para empezar es que hay demasiada gente en esta provincia, ¿vale? Hay demasiada. También puede ser ¿En serio? sencillamente falta de formación. Sí, pero en serio. También formamos a gente para que conduzca decentemente. Hay demasiada gente. Pero bueno, aparte de maldecir los males de la capitalidad, os acordaréis que la semana pasada estuvimos hablando de por qué los diésel pasaron a ser una opción minoritaria a un mainstream total. Todo el mundo tenía diésel, a todo el mundo le parecía el diésel cojonudo, había todoterrenos diésel, deportivos diésel, utilitarios diésel, superdeportivos diésel, subdiésel, todo la vida diésel. Hasta llegaron alemans los diésel, ¿vale? Y ganaron. Y lo hicieron bastante bien los Audi R8 y sucesores de Audi. O el primero fue el R15. Bueno, es igual. El primero fue el Peugeot. Bueno, sí, cierto. Pero cuando empezaron a petarlo duramente los diésel en Le Mans fue con Audi. Sí, bueno, pero... Bueno, todo era diésel y tal. Pero ahora mismo estamos en una situación en la que en España se matriculan más coches eléctricos que diésel. Y en países como el Reino Unido, la cuota de los coches nuevos con motor diésel creo que lleva por menos del 5%. Cuando llegaron a ser casi la mitad. ¿Qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo? Pues para responder esas preguntas, como no las vamos a repetir, pues os vais a ver el programa anterior. Os encaminamos amablemente a que escuchéis /veáis el episodio de la última semana en el que estuvimos planteando estas cuestiones. Y ahora pues lo cierto es que vamos a ver qué implica el hecho de que los diésel estén desapareciendo. Y es, para empezar, que en un país como el nuestro, que es el segundo o a veces el tercer productor europeo de automóviles, que el fin del diésel pues tiene una serie de consecuencias negativas para nuestra realidad industrial. Sí, para nuestra sociedad y tejido industrial y económico. Porque hay mucha gente viviendo de los diésel, porque no solamente están los fabricantes, sino que también tenemos empresas de proveedores que dan componentes a... Además que en España tenemos varias fábricas y todavía se fabrican unos cuantos diésel en España. No tantos como antaño, pero sí es que se fabrican unos cuantos. Y luego pues también hay que tener en cuenta pues que el combustible, el gasóleo, pues lo utilizan fundamentalmente los profesionales, los agricultores, los transportistas, y estamos en un país en el que prácticamente todo se transporta por carretera. Sí, y además del transporte tenemos etapas intermedias industriales que funcionan con diésel. Eso es. Así que el hecho de que el diésel esté condenado no es excesivamente bueno para el empleo en nuestro país. Es lo que hay. Así que vamos a analizar esto con unos cuantos datos que hemos recopilado. De un vistazo. En Europa hay 600.000 empleos directos relacionados con el motor diésel y 1,3 millones de indirectos, incluyendo fabricación, logística y mantenimiento. En cuanto a España, unos 70.000 empleos directos y 150.000 indirectos, sobre todo en componentes auxiliares. Tenemos unas cuantas empresas que... Unas cuantas, como puede ser Bosch, Gestamp, Marelli. Bueno, Marelli ahora está pasando un momento un poco turbio, pero bueno. El grupo Antolín. Ficosa, las propias petroleras, que también no deja de afectarles. Y sobre todo Repsol y Cepsa, perdón, que son las más nuestras. Bueno, BP me parece que también tiene una refinería gorda en España. Sí, pero bueno, que las nuestras, por así decir, que al final también. Y luego las transmisiones, GKN Driveline, Uh-huh.
que también están afincados en España. Y luego, por otro lado, tenemos más de 10.000 empleos cualificados en todo lo que es innovación y modernización, es decir, investigación. Es decir, empleos de calidad, empleos como ingenieros, personas que, o sea, Personas formadas y personas que, formadas y cualificadas que además tienen empleos de calidad que, con salarios altos que hacen que se dinamice la economía. No es lo mismo tener una población con gente que cobra 1.000 euros que gente que cobra 6.000 al mes o más. sí, sí. Al final todo el comercio Todas las profesiones ayuda. son dignas, pero hay algunas que son más importantes que otras, todo se ha dicho. O que generan más allá. Eso es. Y bueno, pues como así como tendencia, pues estas compañías combinan una producción tradicional con nuevas líneas hacia los híbridos, electrificados, combustibles sintéticos, para consolidar el papel de la industria española en el marco de Europa. Vamos a recordar brevemente que, además de los gasolina y los diésel, tenemos los híbridos, que es combinación de motor térmico con motor eléctrico, al margen de que sean enchufables o no. Los hay de los dos tipos. Los híbridos autorrecargables, que no hay que enchufarlos, y los híbridos enchufables, que conviene enchufarlos. Puedes no enchufarlos, pero Puedes no enchufarlos y gastar el doble o el triple en combustible, eso ya es cuestión de cada uno. Y luego, pues eléctricos, que empieza a haber unos cuantos coches eléctricos en España. sí, de hecho en las fábricas creo que han tomado bastante bien el giro, ¿no? Y se está trayendo bastantes modelos eléctricos a Ojo, nuestras fábricas. estamos hablando de montaje de coches eléctricos. Sí, Las baterías normalmente vienen empaquetadas de fuera, sí, de hecho o al menos las celdas y algunas se empaquetan aquí. sí, pero iban a hacer una mega fábrica, Sí. pero iban, todavía está en el IBAN, que ya sabemos cómo funciona. Bueno, en Sagunto me parece que queda poquito para que se abra la PowerCo, que es de Volkswagen y Ford, Sí, para construir baterías a lo bestia. sí, sí, porque es la única que ha Sí, tenido la recorrido. única grande que tenemos, por decirlo así. Bueno, vamos a hablaros así, a vuela pluma, de las factorías españolas más implicadas, no vamos a decir todas, empezando por Vigo, que es de De, Stellantis. de Eso empezó, Stellantis. empezó siendo una fábrica de Citroën, creo que en los años 50. Sí, de hecho, por avatares de la vida, yo conocí al ingeniero que la puso en marcha. ¿Ah, sí? Es un señor súper mayor, Y tiene... tan mayor. No, bueno, de hecho es mi vecino en el pueblo. Ahora, Vale. como curiosidad, o sea, de hecho la unidad número 16 de Meari está en el garaje de al lado del mío. Pero que esto, que es una anécdota que no viene al caso, sí, efectivamente empezó en los 50, fue el primer proyecto industrial De de... automóvil durante la dictadura, o sea que Bueno, el primero no, el primero fue FASA, ¿no? sí, Y otras sí, cosas, me parece pero... que Fasa se adelantó a SEAT por poquito Sí, y Barreiros me parece que también estaba antes que bueno, la SEAT. como Barreiros convertía motores en posguerra, pues podemos decir que sí. Sí. Entonces, pero vamos, que pese a aunque no fuese la primera, es de las pioneras. O sea, Bueno, que por entonces PSA no existía. bueno, entonces era Citroën, de hecho. Sí. Y lo que empezó a Y era, fabricar y era independiente todavía. Creo que estaba bajo de control de Michelin, Michelin, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, Desde el año 34, porque Citroën iba muy bien hasta que llegó la Gran Depresión y acabó un sí, poquito mal. y luego encadenó un montón de Pero bueno, avatares peculiares, pero eso es otra historia. exacto, es otra La historia. cuestión es que empezaron a fabricar aquí las furgonetas de los dos caballos, las AK, las Sí. famosas AK. La versión que no disparaba, claro. Bueno, en Vigo me parece que tenemos 7.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Sí, además, digo, yo creo que lo han hecho bastante bien, porque de hecho hay incluso un laboratorio de homologación en Vigo, que no Ujú. es nada habitual, hay muy poquitos, y tiene una parte de industria auxiliar bastante grande alrededor, que joder, eso también se nota. Vigo, como empezó con la AK, mm, tiene la tradición de fabricar los vehículos industriales ligeros. Y todavía siguen fabricando muchos vehículos industriales ligeros. Claro, entonces para ellos es muy importante el diésel, no es algo anecdótico, Sí, o como sea, puede ser es una cierto fábrica que de en turismo. el vehículo industrial ligero se está intentando eh, favorecer también el papel de los eléctricos, sobre todo en lo que es el reparto urbano, última milla, áreas metropolitanas, pues para acceder a cualquier zona de bajas emisiones, para reducir los costes, para hacer menos ruido, responsabilidad social corporativa. O sea, hay una serie de
Pero bueno, es cierto que en el vehículo industrial, todo lo que es media y larga distancia, el motor diésel sigue siendo el peamo, aunque hay un papel así menos relevante de motorizaciones de gas. Pero vamos, que estamos hablando de diésel, básicamente. básicamente. Entonces, por eso para esta fábrica es bastante importante. O sea, al final, Stellantis tiene otra fábrica bastante importante, que es la que está en Figueruelas, es exacto. decir, al norte de Zaragoza, que empezó siendo la Opel en 1982 y hoy día pues es una fábrica de Stellantis en la que se va a fabricar hasta Leap Motor. A mí me ha dicho un pajarito que ya se está preparando la fábrica para producir los Leap Motor, que es una marca china, pero Sí. asociada a Stellantis. Bueno, al final también es una forma de saltarse los aranceles, ¿no? Cuando empiezas a Evidentemente. fabricar aquí, pues, Claro, bueno, lo que pasaba con Renault realmente en su momento, eso por es. eso existió FASA. O sea, en España empezamos, digamos, en España hemos sido muy poco de innovar y mucho de fabricar. Os recomiendo al respecto, aunque sea la competencia, pero nos llevamos bien. Hay un documental muy bueno de Power Art Maravilloso. sobre el tema de la industria española y da mucho que pensar eso de que inventen otros y nosotros fabricamos. Sí, y sobre todo la competencia y la posición en la que nos deja eso. En Figueruelas tenemos 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos. Unos cuantos menos que en Vigo. Bueno, es que Vigo, al final, bueno, básicamente le debe la existencia, o sea, la existencia tal y como conocemos hoy Vigo, después de la reconversión industrial, a la fábrica de Citroën. O sea, el resto de la ciudad, cuando se reconvirtió, desaparición de toda la industria ligada a la fabricación de barcos y demás, pues pasó años muy jodidos y la Citroën aguantó. Otra fábrica bastante importante es la de Landaven, La que de Audi, puede sonar muy alemana, pero está en Navarra. sí, Empezó siendo la fábrica de automóviles de turismo hispano-ingleses, sí. luego se la quedó SEAT y luego pues Volkswagen. Consecuentemente llegó a Volkswagen. Aquí se fabricaba el Mini. Sí, bueno, los Audi Bueno, sí, los Audi, entre ellos el Mini, hace un montón de años, que es el más icónico de los que se fabricó allí. los mini españoles, que los hubo, ¿eh? Los hubo. Ahora mismo trabajan allí 4.600 personas, ¿no? Y hay Pues 8.000 empleos indirectos. sí, y esta fábrica, como curiosidad, mantiene la línea de cercanías, perdón, de mercancías Sí, viva. Hay sí. una hasta Castejón, donde os invitaría a ir porque hay una cosa curiosa que fabricó Fiat para España. Luego también tenemos otra fábrica bastante importante, que es la de Valladolid, de Renault, que fue el origen de Renault en España, FASA. que tiene 3.500 empleos directos y 6.000 indirectos. Que además de producir coches, también producen motores y componentes. Sí, de hecho hay bueno, luego está la fábrica de motores de Palencia. Sí, bueno, en Palencia también fabrican coches y en Sevilla transmisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues solamente estas de las que os hemos hablado. Y Estamos eso hablando. sin tener en cuenta Valencia y Sí, otras bueno, fábricas de que componentes. también está la de Vitoria de Mercedes, tenemos la del Musafes de Ford, tenemos evidentemente Martorell de SEAT, que es una de las fábricas más gordas que hay también. Pero bueno, que solamente de estas que hemos mencionado, de las dos de Stellantis, la de Landaven y la de Valladolid, estamos hablando de más de 20.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos. Son cifras relevantes. O sea, estamos hablando de 50.000 personas relacionadas Con con el la motor fabricación diésel, de motores y de que no solo con la componentes. automoción, o sea, es ligado directamente al motor diésel, porque la automoción sustenta más. Luego tenemos que hablar de lo que es el combustible en sí. A ver, Ujú. en España, como bien sabéis, la gasolina tiene más impuestos que el gasóleo. El gasóleo tiene una parte que está, entre comillas, bonificada para todo el mundo. Y luego los transportistas tienen otra bonificación y los agricultores tienen otra bonificación. Exacto. Y luego está el gasóleo de calefacción, que tiene otra bonificación distinta. No se puede utilizar ni gasóleo de calefacción ni gasóleo agrícola en un coche normal. Legalmente, Porque si te pillan, tela. o sea, te crujen, Pero bien, pero te crujen, pero bien. creo que eran 6.000 euros de multa. Depende de cuántos kilómetros y potencia tenga tu coche.
porque estiman que has utilizado ese combustible durante toda la vida útil del vehículo. Una cosa curiosa. Ojo, que la multa es la misma que por usar aceite de girasol colado y echado al depósito. No lo hagáis con un diésel moderno, por favor, ni se os ocurra. No, pero así como tip que uno sabe y no sabe por qué lo sabe, Vamos, que si no has pagado el impuesto especial de hidrocarburos que al corresponde completo a lo que está en tu depósito, te lo van a cobrar. te pueden mirar, te pueden poder poner mirando a Escocia después de ponerte mirando a Cuenca. Exacto. Pero hay una peculiaridad y es que si pones el diésel al sol, se le quita el tinte rojo. Interesante. Es una cosa así curiosa. Pues bueno, ahora mismo lo que es la parte de impuesto especial de hidrocarburos penaliza con 47 céntimos por litro la gasolina y con casi 38 céntimos litro el diésel. O sea, hay una diferencia en 9 céntimos por litro. Por razones políticas, esto hace años que se lleva macerando el eliminar esa El diferencia, ir igualando. que es lo que llamamos el impuesto al diésel. O sea, que en realidad es eliminar una bonificación. Con lo cual, si el gasolina y gasóleo pasan a tener la misma carga fiscal, significa que el litro de diésel subiría automáticamente 9 céntimos. Automáticamente. Y con lo cual, esa diferencia de precio que vemos en el surtidor se reduciría bastante o el diésel llegaría a ser incluso más caro que la gasolina. Sí, diferente que Lo, no es lo, baladí. lo cual ya le destrozaría las matemáticas a mucha gente. Es decir, que un diésel tardaría mucho más en rentabilizarse. Sí, luego lo que Y en los conllevaría. coches que están ya más que amortizados, porque ya han hecho más de 150.000, más de 200.000 kilómetros, pues bueno, el coste por kilómetro sube. Pero vamos, que os vayáis preparando, que por H o por B, No la vas a los meter. precios en el surtidor van a seguir subiendo. O sea, eso te volverá al euro por litro, o os paséis al GLP, Y aún así ya o veremos. lo tenéis complicado. Bueno, pues de momento no se han igualado esos impuestos, pero lo cierto es que de cada litro que estamos echando, La mitad. prácticamente la mitad o un poquito más son impuestos. Sí, sí. La mitad de lo que echamos al depósito va para Hacienda. Directamente. O sea que. Esto implica que el que más kilómetros hace, pues paga más impuestos. Básicamente. Aunque su renta sea menor. Aunque su renta sea menor. Porque de hecho Cargándonos que. suele haber a lo mejor alguna correlación entre la gente que menos dinero gana pero más trabaja y que hace más kilómetros y no siempre se lo paga la empresa. Por Exacto. ejemplo, los trabajadores autónomos, pues que tienen furgonetas o que tienen una flota de coches o El están repartidor de Amazon que tenéis, por ejemplo, que no tiene la furgoneta de Amazon. sí, porque Amazon les pone la furgoneta, pero luego ellos son autónomos. Bueno, eso no lo sé con esas. Yo lo sé con los que van en furgoneta blanca y te traen. Sí, a ver, los que van con la furgoneta no rotulada, Exacto. que algunos trabajan para empresas transportistas muy famosas y yo he visto repartidores con furgonetas que tienen más de 20 años, no tienen ni un solo panel de carrocería sin una leche, No, no. todos los plásticos caídos, o sea, dan una imagen lamentable, no por los repartidores, sino por el vehículo que llevan. Exacto. Tomad nota y otras empresas del mundo del reparto. Sí, sí, o sea, que yo entiendo que hay que ahorrar y hay que sacar, o sea, que los números tienen que salir. Pero es cierto que al final es un sector donde hay complicación y al que le afecta el tema del diésel. Por otro lado, tenemos que hablar también de que los turismos diésel suponen como el 40% del parque europeo. O sea Sí, que hay muchos. Ha habido evidentemente más matriculaciones de diésel en los países en los que el gasóleo está más beneficiado, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo Francia, eran super diéseleros. súper. En el Reino Unido eran muy poco diéseleros hasta el año 2011, que como empezaron a penalizar las matriculaciones por el CO2, empezaron a comprar los británicos diésel a pincho, aunque ahora pues prácticamente no los compran. Han En, ido de ida y de vuelta. en Alemania también se vendía mucho diésel porque las distancias que se hacen son bastante largas, Sí, pero otros países en los que no había tanta diferencia de precio por litro, por ejemplo en los países nórdicos, poco diésel se vendía. nada, era testimonial. Bueno, y ahora en Noruega creo que ya no se vende ninguno, porque ahora están en 95 o 96% de matriculaciones de eléctricos.
lo que tienen las políticas correctas. Bueno, vender zumo de dinosaurio al resto mientras vivimos todos de ello. Y mientras en España, pues, ¿qué pasa? Que, a ver, las ventas de coches nuevos nos dicen una cosa, pero las transferencias, es decir, las ventas de coches usados, nos dicen otra muy distinta. Más del 60% de las operaciones de compraventa entre particulares se hacen con coches Con diésel, coches diésel. que tienen entre 10 y 20 años mayoritariamente, y es una de las razones por las cuales el parque automovilístico español está Está tan envejecido. muy envejecido, porque nos estamos aferrando a nuestros coches, sobre todo. Y sobre todo la tecnología, ¿no? Diría Sí, yo, lo más que... estuve viendo ayer en un vídeo de YouTube, que hay mucha gente que dice que no quiere cambiar de coche porque no le da la gana. O sea, incluso pudiendo permitirse uno, Que no quieren. prefieren un diésel Euro 3, Euro 4 de los que no les dan problemas, que cualquier mecánico los mantiene, que no tienen software, que no tienen suscripciones, que no se les estropean sistemas anticontaminación que no tienen. Hombre, contaminan más, esto hay que decirlo. Sí, pero es cierto que un diésel moderno ha llegado a tal complejidad Sí. que es que lo mantienen muy bien o dan por saco. Sí, o sea, eso de la leyenda del diésel indestructible empezó a dejar de ser cierto pues a principios de los 2000. Y los diésel más indestructible de todos, recordadlo, no tienen turbo, pero ni turbo, ni inyección, ni leches. Consecuentemente tampoco andan mucho. Eso sí, llegan al millón, 2 millones de kilómetros y en África los usan hasta que se caen a pedazos. Pero bueno, eso de que el diésel es indestructible, pues es algo que hay que Es desterrar. un mito. Hay que desterrarlo ya, sobre todo con los modernos. Y Eh, más desde que se utilizan bloques compartidos, además. sí, cuando un diseño era malo, pues afectaba a varios a la vez. Y análogamente, cuando un diseño era muy bueno, beneficiaba a muchos a la vez. Exacto. Véase los TDI del grupo Volkswagen, que es difícil cargártelos. Los bomba inyector, ojo. Los Euro 3, Euro 4, esos motores aguantaban de todo, a nada que les cambiaras el aceite alguna vez. Y los primeros JTD, aquellos, eran indestructibles. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que es el common rail más fiable que ha habido. El primero, curiosamente. Entre ellos. Ahora vamos a hablar de lo que son las posturas de cada país respecto a qué va a pasar con los diésel. Claro, Porque, porque cada país le afecta de una forma diferente, entonces sus intereses son distintos. claro, de momento la idea de la Unión Europea es que en el año 2035 no se puedan matricular vehículos ligeros que tengan emisiones de CO2. Es decir, cualquier cosa con motor térmico, incluyendo los híbridos. Aunque luego haya países que mandan ciertas cartas a la comisión y tal, contando Sí, a ver, somos 27 miembros y cada uno pues de su padre y de su madre. tiene su miembro de su miembro y Bueno, ahora no somos 26. la verdad es que me pilla. Si esto es una pregunta del 50 por 15, creo que con el Reino Unido éramos 28 y ahora somos 27. A mí me suena lo de la Europa de los 27. Pero bueno, Bueno, da igual, porque Reino Unido, aunque no sea de la Unión Europea, podéis lapidarnos en comentarios por no sabernos esto. sí, a ver, se nos queda muy viejo el cole. Vamos a empezar por Alemania, que es el país más grande de Europa de momento. El primer productor de El primer, coches de primer Europa, productor de o coches. sea que es también importante para esto. Vale, la postura alemana defiende el uso de los combustibles sintéticos como alternativa a la prohibición. Es decir, que se permita la matriculación en 2035 de los coches que funcionen con combustibles sintéticos. Acá todas las Ahora bien, gasolineras tendrían que tener combustibles pero es que los sintéticos, porque a ver combustibles cómo... sintéticos casi por definición valen para cualquier coche. O sea, la gasolina sintética vale para cualquier coche de los últimos 125 años. Porque los anteriores eran eléctricos. O de vapor o de caballos. Bueno, para el de vapor también sirve. Así Lo que, echas bueno, a ahí ver. y quema. A ver, sí es cierto, por ejemplo, que para utilizar bioetanol sí hay que hacer alguna adaptación en el motor. Por ejemplo,
en las líneas de conducción del combustible Sí, para que no se las coma. para que no se las coma, pero la gasolina sintética se supone que es químicamente pura y que no hace falta ningún tipo de adaptación de ninguna clase. Es más, incluso la combustión sería más limpia. Eso es, eso es. Pero fíjate una cosa muy curiosa, Pero ¿sabes cuál es el problema de los e-fuels? O sea, la idea es casi perfecta, casi, como casi todas las ideas. pero tiene un problema muy gordo. Para empezar, no se puede fabricar suficiente combustible sintético para alimentar, no digo ya el parque europeo, no digo ya ni la décima parte, sino, aunque solo fuera para alimentar a los híbridos enchufables, solo para ellos, Nada, está complicado. seguiría sin haber volumen suficiente según las predicciones de las propias petroleras. Y luego además, como los combustibles sintéticos se hacen con electricidad, agua y aire, no hace falta más, supone un derroche de electricidad de la hostia, Brutal. de la hostia. O sea, con la misma energía con la que tú metes a la batería de un coche eléctrico 100 kilovatios hora, haces combustible sintético para menos de 2 litros. Sí, ¿A pero dónde vas con 2 litros? Pues hombre, a la vuelta de la esquina. dependiendo del coche a la vuelta de la esquina, una hora al ralentí, O un poco más allá. o en un caso muy bueno, pues 50-60 kilómetros, pero no más. ¿Cuántos kilómetros hace un eléctrico con 100 kilovatios hora? Ya, ya. Si eres un pisapedales, 300. Si eres el Mega Pro y llevas un coche con muy buenas baterías y muy buena aerodinámica y tal, pues a lo mejor pasas de 600 kilómetros. ¿Veis por dónde voy? La diferencia es importante, pero a mí me llama muchísimo la atención que todos los países que apoyan esta medida ya la han utilizado, que son Austria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, Ujú. que formaron parte. Es decir, Además que son muy dependientes de la industria alemana, porque claro, tienen fábricas o intereses relacionados sí, sí, con pero ya, Alemania. además desde principios de siglo, les gustaba ya sintetizar combustibles. Entonces, ¿por qué no tenían? Sí, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes inventaron los combustibles sintéticos porque los Y funcionaban. estadounidenses les estaban reventando los campos petrolíferos en Bulgaria con raids de, creo que B-24, pero eso es otra Ahora, historia. ahí sí que se consiguió producción, Y tanto. y mucha producción. Hay mucha producción. Es decir, que Hay cosas que ya están inventadas. a lo mejor solo hay que pensar cómo se hizo entonces. Ahora vamos a hablar Y no de me Italia, refiero a cosas turbias, que ¿eh? son famosos por las pizzas, por Super Mario y por los Ferraris. Aunque sus coches de mierda también son divertidos. Es más, diría que son los más divertidos que tienen. Oye, yo soy un usuario de esos trastos, me encantan. O sea, los coches pequeñitos, por eso he dicho lo de mierda, italianos son muy divertidos, porque son súper ligeros, súper cachondos, como tienen unas ciudades que son un follón, porque siguen la urbanización de la Edad Media. Sí, es circular por Roma es lo más parecido a circular por Nueva Delhi, O sea, pero sin indios. pero vamos, que te vas más al sur, te vas a Palermo, a Nápoles y ya es el caos. Bueno, Entonces, pero aparte de eso hacen coches para ese entorno, entonces son sabéis divertidos. que es verdad, sabéis que es verdad. Bueno, la postura de Italia solicita plazos flexibles para ir. Traducción, hacer lo que les dé la gana. Son italianos, les Sí, mola. una segunda lectura, que se levante la mano pues con los Lamborghinis, con los Ferraris, con los Maseratis y con esas cosas que son tan importantes para Italia, porque a lo mejor, mira, Fiat puede acabar vendiendo solamente eléctricos, Sí, eh, estarían encantados. sin ningún problema. De hecho, su nicho de mercado durante mucho tiempo ha sido el Pero coche claro, urbano. para Ferrari, que de momento han retrasado su segundo modelo eléctrico, porque el primero sale el año que viene, la Ferrari eléctrica. El segundo modelo lo retrasan porque dicen que no tienen demanda. Maserati con los eléctricos va muy mal. Pero si han sacado un Y, la- NFT, y Lamborghini, que en realidad se dice Lamborghini, Lamborghini no tiene eléctricos. bueno, pero tiene híbridos. Y es la única que Sí, tiene unos híbridos híbridos enchufables, razonables. pero porque los tiene el grupo Volkswagen, que si no, no Claro. los tendrían. Bueno, pero es que si fuese por ello, seguramente no aparecería la electrificación ni de paseo. O sea,
Bueno, Sí, seguimos con Polonia, que reclama una mayor libertad nacional en la aplicación del veto, es decir, que esto vaya pues, un poquito por barrios. ¿A los polacos qué les importa todo esto? A ver, los polacos son grandes usuarios de coches alemanes usados, sobre todo los diésel, aunque tal y como y repunta tienen su fábricas, PIB, tienen muchas fábricas en Polonia. aunque tal y como remonta su PIB, dentro de poco van a ser nuevos. Bueno, Polonia va camino de convertirse en el país europeo con más ejército. O sea, se están tomando muy en serio esto de tener a los rusos rascándole las orejas Sí, constantemente. ¿Eh? sí, pero que además de eso, los polacos en producción industrial y en, bueno, coño, que es que producen, el año que viene nos van a superar a nosotros en PIB per cápita. Ojo. Os recuerdo que fuimos la octava potencia mundial, ¿eh? Yo no digo nada. En algún momento. Sí, aunque durase 6 meses, Bueno, pero los polacos se oponen al calendario y piden una revisión en 2028. sí, O sea, que están diciendo, que en principio se va a hacer. en principio se va a hacer. O sea, y aquí tenemos a los húngaros, a los croatas, a los búlgaros. Luego tenemos la postura francesa que dice está a favor del veto a la combustión, pero con margen para los híbridos enchufables. ¿Por qué? Porque fabrican híbridos enchufables. Es decir, no me Y, jodas el reno. y tienen, o sea, piden mantener los incentivos a los híbridos hasta el año 2040. Es decir, 5 años después de lo que es la fecha límite. O sea, dentro de 15 años. A lo mejor están poniendo mucho la carreta por delante de los bueyes. Es decir, yo soy de la opinión de que en 2030 no, no sería necesario prohibir la matriculación de coches de combustión porque ya prácticamente nadie los va a comprar. No porque dejen de fabricarlos, sino porque dejen de interesar. O sea, en el momento en el que tú tengas en segmentos principales el eléctrico a precio de gasolina, Te va a ser un eléctrico. ¿qué pasa? Que el eléctrico, a nada que tengas alguna oportunidad de recarga en algún momento, que eso dentro de 10 años habrá cargadores hasta debajo de las piedras, pues claro, es que con un eléctrico las cuentas te salen mucho más rápido. Es que puedes gastarte hasta 8 veces menos en combustible. Y Y luego el mantenimiento también te gasta muchísimo menos, con lo cual en el momento que están en paridad de precios, ya las cuentas empiezan a salir solas. Y a ver, hay que recordar que, a ver, el motor gasolina no solamente los V8, los V6 con turbo, los V12, esos motores que nadie compra. También están los tricilíndricos, que hoy día que muchos de los coches que se venden son tricilíndricos, son motores que vibran, que suenan raro, que que no molan. traquetean, que no molan. Entonces, si a ti te dan a elegir entre un eléctrico y un tricilíndrico, lo más normal es que después de haber conducido los dos digas, esto que traqueteas se lo dejas a otro. Yo me, Sí, me sobre voy todo a... porque además yo siempre me voy un poco al mundo de los clásicos, mola mucho, pero tú cuando te traquetea algo en un coche que tiene cierta aura, pues dices, vale, mola porque es cachondo, gracioso, me hace ilusión o que te despierta algo. Sí. Pero cuando encima es igual de anodino que el eléctrico, pues dices, ¿para qué narices voy a estar gastando? O sea, vale que tricilíndricos que molan mucho, como el del GR Yaris o el Ford Fiesta ST, pero a ver, que son excepciones, ¿eh? Que la mayoría de los eléctricos no son motores para apasionados de la conducción, ni son los más agradables, ni los más sedosos, ni los más duraderos, simplemente son más baratos de fabricar y eso, pues, esa ya nos la han endiñado, hasta el píloro, pero bueno. Sí, sí. Y en teoría contaminaban menos. Así que bueno, por resumir esta parte, la Unión Europea está dividida entre los países que buscan mantener el diésel mediante tecnologías limpias, o sea, combustibles sintéticos e hibridación, y los que quieren hacer la transición cuanto antes. Los que quieren hacer la transición cuanto antes, curiosamente, son los que no tienen fábricas. Bueno, excepto España, que España está a piñón. Al menos hasta que cambiemos de gobierno, porque si no, al, Bueno, al- entonces, al paso que vamos, Pedro Sánchez va a estar hasta el año ya, 2070. luego es verdad que los planes industriales suelen ser muy a largo plazo, entonces probablemente ya las fábricas españolas se hayan preparado para esto y consecuentemente
el siguiente gobierno ya no tendrá tanto interés en cambiarlo. Además que los fabricantes no están para tirar el dinero. Si ven que les sale más rentable fabricar eléctricos que híbridos, lo van a hacer, ¿eh? Sí, sí. Sin ningún problema. Y sobre todo si tenéis en cuenta que llevan desangrándose que los últimos 15 años son los peores resultados de los fabricantes de automóviles. Esto da para un programa aparte. Bueno, pues, vamos a lo que es el impacto por país y las opciones de transición. Para España se plantea mantener la bonificación al gasóleo profesional, no al gasóleo normal, no. Pues sería el B. En algún momento, a lo mejor en agosto, cuando nadie mira el BOE, la verdad es que llevan años amenazándonos con subir el impuesto del gasóleo en 9 céntimos para que valga como la gasolina. Bueno, no es un Pero, poco pero los transportistas en este país tienen muchísimo poder. Y si la patronal de los transportistas, o al menos una de las más gordas, dice que no sale ni un solo camión y paralizan la economía del país, pues la verdad es que pueden hacer bastante presión. Ya pasó con una plataforma minoritaria, la que liaron. ¿Era Fenadismer, puede ser? Yo qué sé, yo sé que era una pequeñita cuando fue aquella famosa huelga del transporte que duró 2 o 3 semanas y aquello cambió las cosas. Ya sabéis, en el momento en que no hay papel higiénico, Nos cabreamos. se desata la furia. Así que bueno, esa es una opción, mantener el gasóleo profesional bonificado. Afecta, entre otras cosas, a lo que es el sector de las gasolineras, que hay unas cuantas en este país. Y de la distribución y todas estas cosas. También se habla de impulsar el diésel HVO, que es de origen renovable, para el transporte pesado, electrificación de las flotas urbanas Sí, de hecho y reconversión de los talleres a híbridos y eléctricos. Que hay muchos talleres que ven un cable naranja de alta tensión y dicen, yo esto no lo toco. Pero el HBO no es el que ahora podemos ver en algunas gasolineras. Sí, hay algunas gasolineras que venden diésel sintético, el HVO. Ese tiene su gracia. Todavía no lo he Sí. probado, tengo que ver qué tal va. Por pura curiosidad, a ver si ahí se nota alguna diferencia o no. La postura alemana dice que se fabriquen combustibles sintéticos para la oferta existente, que se utilice hidrógeno para los vehículos pesados y que Y al, que se al sigan menos en los arreglando. segmentos premium que se sigan haciendo coches diésel pues, compatibles con la Euro 6D o el Euro 7 que todavía no ha salido. No, pero que estamos ahí. Bueno, a los alemanes esto les afecta más porque tienen más Y, fábricas que nadie. y luego porque también por su forma de moverse tiene bastante sentido el vehículo diésel grande. Todavía. Todavía. Entonces, una 8 diésel tiene mucho sentido para irte de una ciudad a otra trabajando el tío detrás muy a gusto. Todavía. Todavía. En el caso francés, se habla de tener los híbridos enchufables como una tecnología puente, aumentar la cantidad De biocombustible. de biocombustible en el gasóleo, que ahora estamos al 7%, B7 es lo que ponen en el surtidor. Ujú. Estamos hablando de B10, B30. Eso no tiene ningún sentido si para meter más parte vegetal en el combustible hay que deforestar en Tailandia o en Malasia, que eso es otra cosa. Y también se habla de renovación de las flotas públicas. Los trabajadores afectados, pues unos 120.000 franceses, así a vuela pluma. No son pocos, ¿eh? En Italia, flexibilizar los plazos, apoyar el gasóleo agrícola y los biocarburantes. Aquí estamos hablando de 80.000 trabajadores afectados, sobre todo del sector agro, refino y logística. Polonia quiere Su tener, calendario. quiere tener su propio calendario, mantener el gasóleo en el transporte internacional pesado y los incentivos a lo que son Las euro más actuales. las Euro 6D y la 7. Afecta a transporte, talleres, 60.000 personas. Países Bajos y Suecia, acelerar el vehículo eléctrico, reconversión de las estaciones de servicio a hidrogeneras, aunque más bien habría que hablar de hidrolineras. Que tengo yo una pregunta. ¿Por qué les hacemos caso si son 4? Es una buena pregunta. Además, que lo del hidrógeno, la verdad es que, a ver, para el transporte pesado puede tener un mínimo de sentido,
pero de momento para furgonetas y turismos Es, es, está la cosa extremadamente mal. es muy difícil. De hecho, Toyota ha hecho una inversión muy potente, porque además Sí, y le está saliendo Además, genial. Japón como un país ha apostado mucho por eso, pero es que, coño, es el elemento más sencillo que hay, el elemento más pequeño. Sí, pero Confinarlo es súper difícil. eso es, porque es que el hidrógeno Se cuela por todos lados. es más promiscuo que Dimio o borracho. Así que el hidrógeno se asocia a cualquier otra cosa para no estar libre en la naturaleza. Y no necesita que la noche le confunda. Resumiendo, que en el conjunto de la Unión Europea la transición puede impactar en unos 600.000 empleos directos y más de 1,3 millones de empleos indirectos vinculados al ecosistema diésel. Fabricación, servicio, distribución y logística. Que no son poca cosa. Cambiando un poquito de tercio, Nos vamos al futuro. al futuro posible. Lo que algunos creen que es viable, más allá del 2035, que sea un hachazo de que nada de nada. Vamos a ver si es posible que 2035 no sea el fin del diésel, sino que sea el final de su venta tal y como lo conocemos, pero que evolucione de alguna forma. Sí, que llega, que todo cambie para que nada cambie. Más o menos. A ver, el camino más evidente, el de los combustibles sintéticos. Suponiendo que se puedan fabricar en masa, suponiendo que pueda ser económico y ecológico, vale, son combustibles neutros en CO2. Es decir, las gallinas que entran por la que salen. Como para fabricar el combustible sintético hay que absorber CO2. Luego ese CO2 cuando se vuelve a emitir, pues es lo comido por lo servido. Eso sí, como en todos los motores de combustión, ¿Hay pérdidas? todos, aparte de las pérdidas, es que tenemos Se restos lubrican. de aceite en la combustión, porque siempre sale alguna gotica a la cámara de combustión, vamos a tener siempre algo que sale por el escape que no es una combustión perfecta. Vamos a tener siempre Parte de mierda. algo va a salir. Muy poco, pero algo va a salir, aunque solo sea por la combustión del propio aceite. Sí, pero que esto lo tendríamos con e-fuels, con hidrógeno, con cualquier cosa, en una máquina que se mueva, o sea, que no tenga componentes Que sí, físicos. que tenga lubricación de cualquier clase. Así que bueno, lo de los combustibles sintéticos es un apaño para conseguir algo parecido a la neutralidad en CO2, o sea, que no se emite más de lo que ya se ha recuperado, pero contaminará por poco que sea. Menos que cualquier coche actual, vale, pero contaminará algo. Y es adaptable a a todas las tecnologías, también las antiguas. Eso Es es. decir, Se puede hacer convertiría GLP más, sintético, se puede hacer metano sintético, se puede hacer gasolina sintética, gasolina 98 sintética, diésel sintético. es decir, que se podría convertir en neutro, en CO2, cualquier vehículo. Con lo cual, desde el punto de vista de algo que emite CO2, si es lo comido por lo servido y no se emite más, digamos que por ahí se podría colar. Pero mira, yo me voy a tirar un triple y voy a hacer una previsión. Yo creo que de lo de los combustibles lo de los combustibles sintéticos al final va a quedar para los clásicos Y para y, las carreras, y para las carreras y para la gente con mucha pasta. Porque, a ver, mira, hoy día 2 euros el litro. se puede comprar combustible sintético. 2 euros el litro. Hay empresas en el Reino Unido que que te lo venden por barriles. Sí, sí, a 2 euros el litro. La, Y la, a gaso- 4 y a 6. la O sea, gasolina, dependiendo de qué cantidad compras. bueno, sí, claro, pero que lo puedes comprar a 2 euros el litro, que no es ninguna locura, pero es que la gasolina de carreras, la panta de toda la vida, vamos a ver, de todos los que hemos tocado gasolina de carreras, eh, vale 12. Con lo cual, dentro de unos años, que la combustión interna puede sobrevivir con combustibles sintéticos. Cierto. Pero me Pero temo es complicado. que el precio no va a ser ideal. Y que no va a existir precisamente una tecnología que permita que cada uno en su jardín Plante, pueda producir combustible sintético, pues yo que sé, unos pocos litros al día y echando ahí al depósito, creo que no va a funcionar de esa forma. no, eso va a ser complicado. O sea, aunque se utilice energía solar, el agua del ambiente, que no haga falta cogerla de ningún sitio, y el aire común, que eso O está sea, todavía gratis. es verdad que su forma de aprovechar cierta parte de las de energías renovables que son intermitentes,
es muy interesante. Porque, Sí, por ejemplo, pero solo cuando sobra a patadas. claro, claro, pero por ejemplo, los aerogeneradores tienen la mala costumbre de funcionar muchas veces cuando sobra patadas. O sea, de que no esté, de que los tengan que bloquear porque Pues, hay exceso claro, porque se supone que la red eléctrica tiene que generar la misma energía que consume. que consumimos. No se puede, entre comillas, fabricar en exceso, porque además eso tiene consecuencias negativas, como que el precio de la electricidad puede llegar a caer a cero, y eso significa que mucha gente está produciendo pérdidas. Sí, sí. Y a ver, la gente que produce electricidad, pues no es idiota. Y si dependiera de nosotros, pues tampoco lo haremos gratis. Entonces, pero que es verdad que es muy interesante hacer captura de CO2 o utilizar esa Claro, si energía sobrante. hay una cosa mejor que no emitir CO2, que es hacer lo contrario, que es capturarlo. Que sí, que la idea de coger el CO2 y confinarlo en combustible líquido, aunque luego lo vas a volver a emitir, Sí, pero que eh, lo decía más por el tema de cuando decimos, "Joder, es verdad que utilizaríamos muchísima más energía que cargando un vehículo eléctrico. muchísima más. Muchísima más. Cuatro Pero, o cinco veces más. pero es cierto que de cara a mantener ciertos mitos en la carretera tiene mucho sentido, incluso para el transporte pesado. Tiene sentido en cuanto a que es una captura que podemos hacer utilizando algo que nos sobra. Claro, pero hablamos de que tiene que sobrar mucho, pero Por mucho, 5. mucho, mucho. Tiene que sobrar por 5. Y ojo, que los excedentes de electricidad se van a aprovechar antes para producir hidrógeno que para producir combustible sintético. Es que es más fácil. Sí. O sea, De hecho, para el que no esté puesto en química, para hacer combustible sintético, uno de los productos que se necesitan es hidrógeno. Y el hidrógeno hay que separarlo antes del agua. pues eso son hidrocarburos. Y claro, Es hidrocarburo son cadenas de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Muy complejas. básicamente Bueno, pues vamos a ver qué proyectos y qué iniciativas hay por cada marcas. marca. Porsche, que es el gran adalid del combustible sintético, ya lo fue hace un siglo, pues tiene una planta en Chile que funciona a nivel industrial. Aquí al lado, sí. Bueno, pero funciona, o sea, funciona. Quiere decir que no es la típico experimento de laboratorio donde hay cuatro chiflados. Por lo menos funciona. Eso es. Que tiene, pues eso, tecnología capturando CO2 e hidrógeno para hacer hidrocarburos. Ojo, pero que estamos hablando que el proyecto piloto contempla fabricar 130.000 litros al año. 130.000. ¿Qué hacemos con eso? Con 130.000 litros. A ver, para 4 o 5 coches es combustible para toda la vida, pero para varios miles salen a pocos litros por cabeza, ¿eh? Pero muy pocos. Seguimos con BMW, que tiene un programa de investigación de combustibles sintéticos y desarrollo de motores compatibles. Esto yo creo que van un poco más allá porque su idea es hacer un combustible sintético. O sea, realmente es hacer el combustible sintético más económico posible, el más sencillo que se pueda hacer, y entonces hacer que el motor se adapte a él, en lugar de andar buscando un sustitutivo exacto del... Como O idea, sea, cadenas de hidrocarburos más simples, por decirlo así. sí, entiendo yo que serán más simples, o igual no son hidrocarburos, simplemente son combustibles, otro tipo de combustible sintetizado. Ujú. O sea, de hecho, estos, no sé si te acuerdas del Serie 7 de hidrógeno. Sí. Tenía un V12 No recuerdo si era un V12, pero daba que ciento y pico la caballos. potencia caía a 200 y pico caballos. Y tenía unos 300 kilómetros de autonomía. No sé, me acuerdo del depósito. El depósito iba tan aislado, para que os hagáis una idea de lo difícil que es mantener el hidrógeno, que decían que si pudieses meter una taza de café dentro, la sacabas una semana después y seguiría estando caliente. O sea, el nivel de aislamiento para 300 kilómetros y ocupaba medio maletero, por no decir el Bueno, hay que maletero. decir que en esa época las bombonas de hidrógeno se presurizaban a 350 bares de presión. Ahora se hace 700. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues que al doble de presión tienes el doble de hidrógeno. Bueno, ya tendría una autonomía decente.
Pero vamos, que el rendimiento térmico del BMW Hydrogen 7 era, era malísimo. Ya, pero porque era un motor. Ahora lo comparas con el actual, el i7, y dices, no, esto del hidrógeno no. No, es que era un motor. Pero vamos, que esto fue hace 20 años, Sí, sí, ¿eh? era un motor de gasolina adaptado para funcionar con hidrógeno. Lo que haría BMW. Pila de combustible, no, motor de combustión con Exacto, hidrógeno, que el producto de escape también es vapor de agua. exacto. Lo que pasa es que el rendimiento es, Es diferente. es bastante malo. Sí, pero vamos, que lo que propone BMW es desarrollar motores para esto. No, no un combustible que sustituya. Sí, en vez de hacer un clon de la gasolina sintética, hacer un combustible aún más simple y requiere pues cambios en el motor para que eso prenda, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Seguimos con MAN, que no estamos hablando de algo masculino, sino de una de las marcas del grupo Volkswagen, que Eso. es de vehículos industriales. Proponen camiones híbridos diésel eléctricos y pruebas con HVO, que es aceite vegetal hidrotratado, que es un sustitutivo del diésel. No es sustitutivo directo, requiere alguna adaptación. Vamos, híbridos y biocombustibles, o combustibles sintéticos. Sí, un híbrido probablemente. ¿Tú crees que seguirán el sistema de las locomotoras? Eliminando las transmisiones. Híbrido en serie. Mm, O sea, que el motor térmico mueve un generador y la Exacto, tracción es 100% eléctrica. exacto. Bueno, Irían por ahí. es como el e-Power de Nissan. Un motor Tampoco han estacionario al final. inventado nada. No, no, y las diésel eléctricas son también un invento de hace un siglo, o sea, no es nada raro. Bueno, esta movida está en pruebas desde el año 2024. Seguimos con Mercedes-Benz Trucks, que están separados de facto de la división de Lo vehículos mismo que en Volvo, ¿no? ligeros. Bueno, pues aparte de los camiones e-Actros, que son eléctricos, Los que actos compatibles los Actros que con sean compatibles también con HVO. la misma solución que MAN, Pero básicamente. vamos, que esto para el transporte pesado también. En cuanto a Repsol y Cepsa, Adaptar las refinerías adaptar a las refinerías a biocombustible. la producción de estos combustibles, tanto el HVO como el SAF, que es combustible de aviación sostenible. Sí, de hecho, yo conozco a una persona que hacía la logística de un laboratorio farmacéutico y tenían mucha obsesión con qué combustible usaban los aviones en los que se transportan ciertas, pero una obsesión muy loca. Debe tener en cuenta que el consumo de queroseno de los aviones tela, Para que te hagas una idea, hay aviones que del Finger a la cabecera de pista consumen 3 toneladas de combustible. casi nada. Bueno, resumiendo, estas iniciativas demuestran que el diésel y los derivados sintéticos siguen evolucionando con soluciones reales para sectores donde la electrificación total aún no es viable. Hemos estado hablando casi todo el rato de industriales. Sí, al final yo creo que es el punto débil de la electrificación, ¿no? Es donde más tienes que estar tirando Claro, porque porque tienes más picos, en los sectores difíciles de electrificar tenemos el transporte pesado, aunque cada vez hay más camiones eléctricos, la maquinaria agrícola, que es muy que difícil. sí, que hay tractores eléctricos, pero de los pequeños, no de los gordos. Bueno, hay alguna iniciativa de los gordos, pero no da horas, no da las horas de trabajo. Y además que esos tractores necesitan tener una infraestructura de recarga adecuada. No puedes pretender que un tractor con el consumo que tiene lo enchufes a 10 amperios y esté cargado al día siguiente. Y no puedes pretender plantar en casi todos los pueblos rurales unos transformadores de ese nivel. Aparte de lo que cuestan y bueno. Por otra parte, la maquinaria industrial pesada de obra pública, pues por ejemplo lo que son hormigoneras, excavadoras, palas, eh, todo eso también es bastante chungo de electrificar. Que hay iniciativas, sí. Sí, pero de hecho casi todo este tipo de maquinaria hay un nivel de eficiencia súper alto. Probablemente el térmico esté en un 40 y pico por ciento, efectivamente, pero luego todas sus transformaciones, ya sea energía hidráulica o eléctrica, son la leche. O sea, Bueno, hay que tener tener en en cuenta que cuenta también estamos hablando de los famosos dumper, de los camiones de minería que pesan decenas de toneladas y mueven de, cargas absolutamente locas. de hecho son diésel eléctricos.
Sí, sí, o sea, como las locomotoras, tienes un motor diésel brutalmente grande que mueve un generador y luego la tracción es eléctrica. Y diréis, ¿por qué? He diseñado un embrague que aguante un vehículo de decenas de toneladas Claro, de hecho, y que no haya que cambiarlo. de hecho por eso nacieron las locomotoras diésel eléctricas, porque por tener transmisiones capaces de hacer eso eficaz era muy difícil. Y hay que pensar que estas máquinas ya están muy pensadas en la eficiencia porque prácticamente trabajan 24/7. Y en unas condiciones más previsibles. Y bueno, también hay que mencionar todo lo que es el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte ferroviario sin catenarias. Porque todavía hay Mucho. muchos tramos en Europa, incluyendo España, en el que los trenes no tienen cables. Están gastando combustible líquido. O en los que es muy difícil, no porque sea muy difícil, en el transporte ferroviario y están los ramales, que implica que, coño, que tienes, que son, como su propio nombre indica, ramales, coño, ramas, que se salen de la línea principal y a lo mejor el coste de electrificar ese ramal es tan alto que no tiene ningún sentido. Entonces dices, oye, pues hay que poner, o por ejemplo, grandes instalaciones de playas de vías de los puertos. A lo mejor ahí volverte loco a poner catenarias no es que sea imposible, pero impide el movimiento, el libre movimiento de la maquinaria que tiene que plantar los contenedores encima o cualquier cosa de estas. En resumen, a ver, que yo mismo he escrito muchas noticias en algunos medios recientemente, bueno, en los últimos años, sobre alternativas para dumpers, para locomotoras, para maquinaria industrial pesada, tractores, camiones, sí, lo que queráis. Pero todo esto sigue siendo extremadamente difícil de electrificar y el motor diésel de momento no tiene un sustitutivo. Vale que el 2035 no aplica esto porque estamos hablando de maquinaria industrial, pero bueno, el hecho de que el diésel sea insustituible en algunos sectores, pues de alguna forma se puede poner en relación con que el diésel se utilice para otras aplicaciones más que nos afectan más como ciudadanos, ¿no? Sí, que luego que es importante también saber que porque el diésel desaparezca de la movilidad individual, por así decirlo, o privada, no desaparece de nuestras vidas ni sus efectos contaminantes. Hombre, podemos, por ejemplo, deshacernos del diésel en las centrales térmicas. Ya lo estamos haciendo. Sí, Nos libramos del carbón y de las térmicas, que son las que más contaminan, y las vamos sustituyendo por los ciclos combinados, que bueno, en fin. las nucleares y evidentemente las renovables. Sí, sí. Que nos hacen falta un par de nucleares más. Tenemos un plan muy bonito de hace mucho tiempo que no tira. Y ahora, antes de seguir hablando de lo que hacen en otras partes del mundo, pegamos el hachazo para poner nuestro super anuncio. Porque, mira, llevo en el bolsillo mira, las últimas contribuciones que han hecho nuestros suscriptores. Ah, pues vamos a verlas. Voy a enseñarlas a cámara. Nada, 0.0. Así que, pero vamos, que os seguimos animando a mirar al menos la página de Patreon para hacer bulto, Sí, ¿vale? O mirar la de PayPal, aunque solo sea por curiosidad. la que más os guste. Dentro Publi.
1996 creamos el coche eléctrico moderno. Como era demasiado bueno, antes de 2005 lo mandamos al desguace y en 2025 aún seguimos intentando mejorarlo. Esperamos que os haya gustado, como siempre, nuestro didáctico y cachondo anuncio. Y ahora vamos a ver cómo están afrontando esto en otras partes del mundo que no son tan dieseleras como los europeos. Porque aunque nos lo creamos, porque el mapa nos pilla en medio, no somos el centro del mundo. Exactamente. En Estados Unidos mantienen el gasóleo para el transporte pesado, maquinaria y agricultura, y difícilmente le vamos a sacar de ahí. Pues podemos hablar de los camiones Freightliner, Caterpillar, John Deere, o sea, vamos, todo, que no se lo plantean, que a tomar por saco. Además, hay algunos camiones eléctricos en Estados Unidos, es cierto, sí, pero fundamentalmente pero tú te imaginas, Cummins, Caterpillar, un motor de pero tú te diésel. imaginas un John Deere en esas extensiones de terreno que sí necesitaría otro carrito para llevar las baterías. Desde luego, si eso depende de Donald Trump, que como va a estar muerto en 10 años, le da todo igual, pues sí, vamos complicado. Apuestan por la eficiencia, los biocombustibles, distintas regulaciones por estados. Vamos, que está complicado que Vamos, que los USA se descarbonicen. la única que se parece a Europa, California. Que por cierto, California tiene pinturas biodegradables desde los 80 para los coches y eran obligatorias. Sí, en California se han tomado un poquito más en serio lo del respeto al medio ambiente por las cuentas que les traía, claro. Hablemos de Japón. En Japón están a tope con los combustibles sintéticos, hacer los motores de combustión más eficientes e incluso el hidrógeno. Y tal. Y ahí tenemos, pues bueno, Hino, Komatsu y distintas empresas que nada, que apuestan por sustitutivos próximos del diésel, pero no están hablando de electrificar a saco precisamente. No, de hecho no tienen ninguna intención. En cuanto a los chinos, pues a ver, en China me parece que los turismos diésel no existen y que el diésel que hay pues es para el transporte pesado. Y su intención es electrificar lo urbanita. Sí, todo lo que son turismos que Bueno, van al 100% eléctrico a toda leche. y llevan usando motillas eléctricas Sí, hay 20 años, hay por lo muchas, menos. muchas ciudades chinas en las que Mi madre las llama las el típico casimotos. influencer al que le invitan a ir a China, que se pasa por allí, que de repente todas las motos suenan a mosquito, porque no les hay de gasolina. Y eso que hace 10 o 15 años había ciudades chinas en las que la visibilidad era de 5 metros porque es que Había mierda. había contaminación a lo turbobestia. Yo me acuerdo del Hotel Península, planta 40 y pico, Shanghái. Sí, se veía, porque se veía el suelo. Si mira, si te ponías cabezón, bueno, por esas rendijitas pero era como estar en Galerna en el norte. Pero ahora lo cierto es que hay muchas ciudades chinas en las que uno casi está viviendo en el futuro. La verdad es que hay que actualizar algunos tópicos. Sí. Donde sí que están malamente es en la India. Que ahí están en crecimiento. En expansión. Expansión del transporte diésel en carretera y agricultura. La vaca sagrada, coño. Mantienen el diésel por coste y disponibilidad y se preparan para los combustibles domésticos. Vamos, que cuando China deje de ser el primer contaminante del mundo, lo va a ser la India. A menos que se líen a puñetazos con los pakistaníes y estén un poco entretenidos. Bueno, entonces serán el máximo contaminante, pero nuclear. Esperemos que no pase, por si va. En cuanto a América Latina, a ver, alta dependencia del diésel, distancias enormes a recorrer, están implicados los fabricantes de camiones, que hay muchos en Brasil. Y se acabó. Pues nada, fomentar el biodiesel. En Brasil han estado mucho tiempo con la gasolina sintética, con el etanol. Con el etanol a tope por la caña de azúcar. Cargándose medio Amazonas, pero bueno, así han sido bastante independientes energéticamente. Sí, pero que la caña de azúcar y sus derivados, Brasil lo utiliza un montón. Ojo, no hay que confundir combustible sintético con biocombustible. Son dos cosas distintas. El combustible sintético es electricidad, agua y aire. Y el combustible biológico, pues depende del crecimiento de plantas que se utilizan para producir el combustible.
También se supone que son neutros en CO2, pero bueno, que si para producir gasolina sintética o ecológica tienes que cargarte enormes extensiones de árboles, las cuentas no terminan Sí, de ahí salir a los ecologistas, ¿eh? depende cómo lo hagas, porque se pueden utilizar muchos desechos. Así que bueno, resumiendo, fuera de Europa el diésel industrial y pesado sigue siendo esencial. Estados Unidos, Asia y Latinoamérica priorizan la eficiencia y los biocombustibles frente a las prohibiciones, mostrando una transición más pragmática que ideológica. Que nosotros nos hemos metido un poquito piñón. Sí, los europeos queremos convertirnos en los más pros de la ecología en el mundo Y mundial. no los europeos, sino la Unión Europea. Porque también Sí, Europa del Este va por el mismo camino que el resto del mundo. sí, bueno, recordemos que cuando en Ucrania dejen de pegar tiros, pues ahí va a haber una potencia emergente interesante, porque desde luego los ucranianos han demostrado ser más duros que la barba de Chuck Norris. Una reflexión sobre todo esto. El diésel ha impulsado la movilidad europea durante medio siglo, articulando el desarrollo social, el comercio y la integración territorial. Es que si no lo leo no lo puedo memorizar. A ver, gracias al diésel se han consolidado la red de logísticas, la movilidad laboral, el turismo y se ha convertido en un pilar del progreso económico. No se puede explicar el desarrollo europeo sin el gasóleo. No se puede. Y sin Rudolf Diesel. No se puede. Hubiera sido distinto. Hubiese sido otra manera de hacerlo. Porque claro, los estadounidenses se pueden permitir el lujo de gastar todo el combustible que gastan porque lo producen. Pero los europeos no somos precisamente los primeros Bueno, productores de petróleo del mundo. y sobre O sea, el todo, petróleo siempre nos ha faltado. y sobre todo también porque ellos mismos no lo penalizan tanto. O sea, cuando tú O llegas, sea, les da igual que el resto del mundo arda. Esto es así. bueno, y aunque no les des igual, que es que nos podría dar igual a nosotros buscándolo otra manera. Quiero decir, pero ellos no son dependientes fiscalmente de los combustibles y Europa sí. O sea, el impuesto de hidrocarburos existe en toda Europa y las cuentas de todos los estados son dependientes de ella. Así que bueno, lanzamos esta pregunta. ¿Será el diésel el gran incomprendido del siglo XXI? Dejadlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero hablaros un poquito de mi libro, que lo tenéis aquí. Ahora es cuando ha venido a hablar de su libro. Tranquilos que yo controlo por el Menda todo lo que necesitas saber sobre seguridad vial, conducción eficiente y las nuevas tecnologías para evitarte problemas, ahorrar dinero y estar más tranquilo cuando te subas a un coche. Recomendado para absolutamente todos los públicos. Los que lo han leído lo han dicho. Si quieres una copia, te tienes que poner en contacto conmigo porque todos los ejemplares que quedan los tengo yo. Y si lo encuentras de segunda mano, adelante. No me importa. En fin, por concluir este interesantísimo episodio, el diésel evoluciona, ha evolucionado mucho, sigue evolucionando, pero la política amenaza su futuro Siempre. por distintas razones. Millones de empleos, la innovación y el transporte dependen del gasóleo. Esto es así. También la inflación. Os recuerdo que todas las cadenas logísticas europeas dependen del diésel. Eso es. ¿Qué creéis que puede pasar si los transportistas pagan más por el gasóleo? ¿O si los taxistas pagan más por el gasóleo? ¿O si los trabajadores autónomos y los agricultores pagan más por el gasóleo? O sea, hay que convertir todo el parque de diésel en otras energías que implica una inversión. A ver, que se puede hacer, pero de forma realista, ¿a qué precio? ¿En cuánto En tiempo? cuánto tiempo? De forma que eso vaya compasado con el desarrollo de las redes eléctricas. Recordemos que la red eléctrica española no está afinada del todo y en abril Vale, ya bueno, tuvimos un recordatorio importante. importante en forma de apagón que a mí me pilló en el centro de Madrid. O sea, me lo comí con patatas el puñetero apagón. A mí me tocó, Con el coche en reserva. a mí me tocó utilizar las capacidades off-road del Wrangler Rubicon. Porque se atascó, se volvió loca la gente, se atascó la autovía para volver a casa, Ojalá otra vez. pues porque tenía el Rubicon en ese momento, pude hacerlo. Y dije, ala, ahí os quedáis, hasta luego. Gracias al combustible. En resumen, el diésel no ha muerto,
pero lo estamos matando. Y Europa está dejando de creer en él. Una de las regiones más pro diésel del mundo, que han sido precisamente los países europeos, le están dando la espalda. Y bueno, pues hay motivos para que lo hagan, pues que contamina, es cierto. Emite CO2, también es cierto. Y el gasóleo no es un recurso que a los europeos nos sobre. Lo tenemos que comprar fuera, con lo cual nos hace dependientes energéticamente. Así que desengancharnos del gasóleo, como desengancharnos del tabaco, o desengancharnos de las patatas fritas, o desengancharnos de otras cosas, pues lleva su tiempo. Pero se puede hacer. Hay alternativas. Se puede hacer, la cuestión es a qué coste y en cuánto tiempo, sobre todo. Déjanos en los comentarios lo que opinas. ¿Qué te parece? A ser posible, por favor, de forma fundamentada. Por Porque, favor. sí, porque hay una cosa muy positiva y es que el podcast está empezando Tirar. a tener bastante audiencia. ¿Y sabéis cuál es la prueba de eso? Que cada vez hay más gilipolleces en comentarios. O sea, gente que opina de cosas de las que no tiene ni puñetera idea. No es culpa nuestra, a lo O mejor sea, si tampoco se es os culpa ocurre, suya. si se os ocurre una genialidad, O sea, por prometemos favor, no patentarla, os la dejamos, pero podéis ponerlo. hay gente que ha propuesto que en Madrid hay que plantar más árboles para no tener que limitar el tráfico. Y yo les he dicho que, pues como no nos pongamos a tirar edificios para poner árboles, pues va a ser un poquito complicado. Sí, bueno, a ver, las ideas Sí, ideas de bombero, pero que no apagan fuegos. Gracias por habernos acompañado una semana más. Esperemos que esto os haya resultado didáctico y entretenido. Y como siempre, os emplazamos a seguir viéndonos o escuchándonos la semana que viene, a dar me gusta, a poner en contacto, al botoncito del hype. recomendarnos. Y Pásaselo a tu amigo, a tu vecino. Y si no te hemos gustado, mándaselo a tu suegra. Pero pásalo. ya sabes que darle al botoncito me gusta no cuesta nada. Nada. Y nos ayuda mucho. Un saludo Y hasta la y próxima hasta la semana. próxima. Chao.